No lo vamos a ver todo, vamos a ver a partir del versículo 14. Dice Ezequiel 11, ¿sí? ¿Todos tienen Biblia? ¿Ya? O si no, aquí lo podemos leer. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, tus mismos hermanos, los hombres que están contigo en la cautividad, y toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén han dicho: permanezcan lejos del Señor. Es a nosotros a quienes ha sido dada la tierra como posesión. Por tanto, diles que así ha dicho el Señor Dios: aunque los he arrojado lejos entre las naciones, y aunque les he dispersado por los países, por un breve tiempo he sido para ellos un santuario en los países a donde han llegado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de meditación en tu palabra, este estudio de tu palabra. Permíteme, Dios, que podamos aprovecharlo en una bonita actitud, contentos de saber que tú has preparado algo para nuestros corazones. Y tu palabra no vuelve vacía, siempre va a cumplir el propósito por el cual la envías. Ayúdanos a tener tu sabiduría para la toma de decisiones. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes y a ser inteligentes en las relaciones interpersonales, con la esposa, con los hijos, con el esposo, en el trabajo. Todo esto, Padre, sabemos que tu palabra se aplica a cada actividad de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a discernirlo correctamente y a tener una actitud de obediencia, que es lo único que tú esperas y lo único que tú ves, la actitud. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, entonces seguimos hablando del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, estamos hablando de ¿qué año aproximadamente? ¿Sí se acuerdan? ¿En qué año el profeta Ezequiel? Del 593 al 570 antes de Cristo. Entonces estamos hablando que el profeta está cautivo en Babilonia. Se lo llevaron los babilonios a Babilonia. Y entonces el rey famoso Nabucodonosor los tiene cautivos, y nosotros ahora, a través de la historia, podemos saber que el reino del sur de Israel fue llevado en 3 etapas. La segunda etapa fue la de Ezequiel, y viene una tercera etapa, que es la que ha estado preparando en estos primeros 10, 11, 12 capítulos de el profeta Ezequiel. Y entonces tenemos el juicio, ¿verdad? El tema general que hemos visto ha sido el juicio de Dios. Pero hoy vamos a ver algo diferente. Hoy vamos a ver una ventana de esperanza en medio del juicio. Hemos visto que Dios es bueno en medio de un juicio, que Dios es justo. Obviamente, cuando es justo, pues ahí viene el juicio, ¿no? La justicia. Hemos visto que Dios cumple su palabra, Dios cumple su promesa. Hemos visto situaciones diversas en estos primeros capítulos de Ezequiel, pero en este capítulo en especial vamos a ver algo distinto. En medio del juicio, en medio del juicio hay esperanza para los cautivos de Babilonia. ¿Cómo podemos entonces nosotros, en medio de un sufrimiento, en medio de una enfermedad que ya nos han dicho que no tiene cura, en medio de una situación imposible, cómo podemos nosotros tener esperanza? ¿Cómo podemos permanecer de pie ante circunstancias que para nosotros no están en nuestras manos resolver? ¿Cómo nosotros podemos actuar y reaccionar ante un Dios que está emitiendo un juicio? ¿Se acuerdan
de esta manera como vienen los ejecutores, ¿cómo les llamamos? Los verdugos, y les dijo: maten a todos, a mujeres y a niños, ¿sí? Y entonces tenemos esta situación, y todavía Ezequiel se espanta, se asusta y dice: y también matarás al remanente, matarás a los sobrevivientes, a los que creen, a los que son fieles todavía. Entonces el versículo 16: por tanto diles que así ha dicho el Señor Dios: aunque los he arrojado lejos entre las naciones, y aunque los he dispersado por los países, por un breve tiempo he sido para ellos un santuario en los países a donde han llegado. Vamos a hablar un poquito de los judíos en el mundo. Una identidad inquebrantable. ¿Podemos identificar a los judíos en el mundo? ¿Cómo? Su manera de vestir. ¿Qué más? Su manera de vestir. Y también su manera de vestir. Y aparte de eso, sus negocios, las fiestas que celebran, lo que celebra, su religión, ¿verdad? ¿Ha cambiado su religión de los judíos? ¿En 2000 años? No 2000 años. ¿En 4000 años? ¿Qué más? Su actitud bien. No sé si han visto estos videos de cómo pasan con cristianos o católicos y les escupen. No quiere, ¿verdad? Bueno, allá en Jerusalén, allá. A ver que lo hagan aquí. ¿No? Sí. su manera de vivir, los que son aislados. Su estilo de vida, sí, su estilo de vida pues basado en su religión, sus costumbres, sus tradiciones, su manera de, su idioma, ellos siguen. Entonces, a pesar de que muchos países fueron conquistados por otros imperios más poderosos, la mayoría de los países conquistados perdieron su identidad. Hablando de hace miles de años, de todas las guerras que ha habido, de todas las conquistas que ha habido en el mundo, en Europa, en Asia, en África y demás, a donde sea, las identidades de los pueblos se han desaparecido. Sus idiomas, sus costumbres, sus tradiciones, pero los judíos, no. Está interesante. ¿Qué les ha ayudado a preservar todo eso? ¿Qué les ha ayudado? ¿Qué es lo que hay detrás de esta cultura judía? Porque tú ves a un judío de lejos y lo identificas. ¿Ustedes identifican a un mexicano en Italia? ¿A una colonia de mexicanos? Sí, porque tienen en el frente de su casa tendederos, ¿no? Con ropa, basura por acá, sus fiestones locos. La fiesta, la carne asada, el abrazote, ¿no? Pero así son muchos pueblos latinos, no solamente el mexicano. Se identifican a los mexicanos así como una identidad. Es más, hay una palabra, ¿no? Los criollos, los mestizos, vienen los españoles, nos conquistan y tenemos una identidad así como mexicanos. Bueno, sí hay tradiciones, costumbres, alguna situación así, pero no. Se pierde. Pero a un judío no. Permanece con su identidad. Entonces, cuando está hablando aquí el Señor en el versículo 16, y aunque los he dispersado por los países, por un breve tiempo he sido para ellos un santuario en los países a donde han llegado. Y podemos ver que Dios, la mano de Dios, cómo preserva a este país, a esta nación, que a pesar de que no están en su territorio, recuérdenme en qué año, en el tiempo del Señor Jesús, estaba el templo de Salomón construido. ¿El Señor Jesús entró al templo de Salomón? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Había una comunidad judía ahí de miles o millones de personas?
¿Sí o no? Cuando vino Jesús. ¿Sí? ¿Jesús qué fue? ¿Judío, italiano o mexicano? ¿Judío? Nació ahí y había muchos hermanos. Estaban las 12 tribus ahí. 12 tribus ahí con Jesús. Benjamín, Zabulón, la tribu de Judá. ¿Él no es de la tribu de Judá? ¿Sí o no? Entonces había una comunidad judía en Israel, lo que ahora se conoce como Israel. ¿Y en qué año desapareció ese país? Por el Imperio Romano. ¿Quién dominaba en esa época? El Imperio Romano. En el año 70, ¿qué fue lo que pasó? Más bien. Y aparte se destruye la ciudad, se destruye el templo, y todos los judíos que había ahí, fariseos, saduceos, fueron acribillados, masacrados, y los sobrevivientes, patitas, ¿para qué las quiero? Se dispersaron en el mundo. En el mundo. Desapareció Israel. Lo desaparecieron. Se fueron a diferentes países y demás. ¿Y por cuántos años? Del año 70 a 1948, ¿cuánto pasó? Casi, casi 1900 años. 1900 años sin estar en su país. Se fueron a diferentes lugares. De los diferentes lugares a Rusia, algunos se fueron a África, en Asia, en América, y ahora están regresando con sus mismas costumbres. Los ves en Rusia así como está ahí la imagen. Los ves en Argentina así. No cambió. Hay algo atrás. Hay un proyecto, hay un plan, hay una protección hacia esta nación. 1948 regresa, se vuelve a hacer otra vez el país de Israel, otra vez reconocido como un país. Israel todavía no reconocen a Jerusalén como su capital. Todavía Jerusalén pertenece a varios países, que es la ciudad del mundo y que no sé qué tanto, católicos, musulmanes, judíos. Nadie se le atribuye. A la capital de Israel ahora es Tel Aviv, ahí donde están todas las embajadas de los países extranjeros y demás. Pero a partir de 1948 están regresando muchos judíos, algunos dicen que ni siquiera son judíos, ya mezclados y demás, pero están regresando muchos, de tal manera que según la profecía bíblica van a regresar en un tiempo y van a creer en Jesús. En este momento, ¿creen en Jesús como su Mesías? No creen. La gran mayoría no creen, a menos que sea un judío mesiánico, que es lo mínimo, ¿no? Así como los gentiles o nosotros, las naciones no judías, el porcentaje de creyentes y de no creyentes, así está el país de Israel. La gran mayoría no cree en Jesús. Entonces, tenemos aquí una identidad inquebrantable, y esto es una promesa de Dios. Pero vamos a ver por qué. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? Por tanto, di que así ha dicho el Señor Dios: yo los reuniré de entre los pueblos y los recogeré de los países en los cuales han sido dispersados, y les daré, ¿qué? Allá volverán y quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus cosas abominables. Les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden según mis estatutos y guarden mis decretos y los pongan por obra. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero haré que la conducta de aquellos cuyo corazón anda tras sus cosas detestables y sus abominaciones recaiga sobre sus cabezas, dice el Señor Dios. Muy bien, entonces tenemos aquí la promesa de la transformación del corazón humano. ¿Quién es el único que puede transformar el corazón? Cambiar ese corazón incrédulo en un corazón que tenga fe. Solamente Dios. Entendemos nosotros ahora eso. Pero aquí hay una promesa. Aquí tenemos una promesa de un pueblo rebelde, de un pueblo que ya vimos que la sociedad, los líderes
y luego a el lugar santo y el lugar santísimo contaminados. Idolatría, inmoralidad, mentira y demás cosas, ¿verdad? Todos alejados de Dios. Solamente la gracia es la única, la gracia de Dios, la única que puede hacer que haya un remanente fiel, un remanente que tenga fe. Entonces aquí tenemos una promesa de que no importa dónde vayan, Dios dice que les va a hacer regresar. Pero lo que vimos anteriormente es que Dios les va a permitir que a donde lleguen serán prosperados, serán bendecidos. ¿Cómo? Un pueblo que tiene empleados y los explota es algo que no entendemos, ¿verdad? Un pueblo que tiene bancos y cobra intereses elevadísimos a una nación pobre y se hace millonario y es judío, ¿así prospera Dios? ¿Con injusticia o con una situación de, ¿cómo le llamaríamos a eso? Pues injusticia, ¿verdad? Social, injusticia social. Es algo que no podemos comprender. Pero dice en Génesis capítulo 12, le dice cuando Dios le da la promesa a Abraham, que de él nacerá una nación grande, ¿como de qué tamaño? Como las estrellas de los cielos o como los granitos de la arena del mar. Y les dice, bendeciré a quien te bendiga y a quien te maldiga, maldeciré. Entonces, ¿bendecimos a los judíos? Entonces, maldecirlos es meternos con Dios. ¿Será? Ahora, déjame decirte, un judío que tenga una empresa que sea injusto con sus empleados, que no conoce a Jesús, cuando muera, ¿se va al cielo o se va al infierno? Es el pueblo de Dios. ¿Se va al cielo o se va al infierno? Se va al juicio, ¿no? Será enjuiciado. Al limbo, ¿no? Si se va enjuiciado, una vez enjuiciado, ¿se va al cielo o al infierno? ¿Por qué? Los juicios del día no me meto. Han tenido oportunidad de creer en Jesús y no han querido. Pero dice que la profecía que algún día la nación entera creerá, así lo dice Romanos capítulo 11, ¿no? Está muy interesante este asunto porque a veces nosotros nos llenamos de emociones, pensamos de una manera visceral con respecto a ellos, al pueblo de Dios. Incluso muchos cristianos se hacen judaizantes, ¿sí o no? ¿A dónde dice que el mandamiento dice que es el sábado y dice que hay que celebrar la Pascua de esta manera? ¿Por qué cambian la Biblia? ¿Dónde dice que la reunión tiene que ser el domingo? Y así, no, sí es cierto. Y los cristianos se convierten a ser judaizantes. Y es que, mira, si dices Jesús, no te va a entender. Hay que decirle Yeshua o Yoshua, como tú quieras. Pero hay que decirle en el griego para que Dios escuche y hacerlo de una manera correcta. ¿No? Caray, ¿a poco sí? Sí, hay que hacer las cosas como Él nos manda. ¿Sí? ¿Nos podemos hacer judaizantes? Hay iglesias cristianas que pasa un judío y se le hace reverencia porque es un judío, es pueblo de Dios. Es que, bueno, yo trabajé con judíos y decían que ellos eran los elegidos de Dios, pero pues realmente como personas, como patrones son muy ¿Qué les pasará a los fariseos, saduceos que mandaron crucificar a Jesús? Bueno, no, porque los No sabemos. Perdónalos Perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabían lo que hacían. ¿Cómo era su corazón? Lo que Dios ve es la actitud de tu corazón. Ellos querían matar, ¿no? Es que está interesante, así como ahora lo vemos, con las preguntas, cómo vemos a los judíos actualmente, ¿no? Y
perspectiva de Dios, de su pueblo. Pero estamos viendo en Ezequiel que es su pueblo al que va a dar juicio, que ha sido a su pueblo, Así es. que ha enjuiciado y que ha destruido, que ha matado y que definitivamente pues se pierde y se va en tierra. ¿Qué estamos analizando ahora en los primeros 11 capítulos de Ezequiel? Juicio. ¿Un juicio bonito? ¿Están sintiendo bonito? ¿Van a sentir bonito? No. Y esos son sus hijos, su pueblo. Ahora, ¿qué no hará con nosotros? A ver, así es de que, ¿cómo está eso? Bueno, entonces tenemos, entre los pueblos los recogeré de los países en los cuales han sido dispersados y les daré la tierra de Israel. Allá volverán y quitarán de ella sus cosas detestables, pero lo que nos interesa ahora es el 19. Les daré otro corazón. ¿Cómo dice su Biblia? Tal vez usted tenga otra. Esta es la Reina Valera 2015. Les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. A ver, ¿cómo se le llama a esto? ¿Cómo se le llama a esta promesa? Porque también está, creo que en capítulo 34, o más adelante está en otro capítulo detallando este asunto. Pero ¿cómo se le llama regularmente a esto? Que pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. ¿Es una promesa de quién? ¿De la venida del Espíritu Santo? Muy bien, vamos a ver. Dios no se olvida de sus pactos. ¿Cuál fue el pacto con Abraham? ¿Qué le dijeron a Abraham? Ya lo acabo de mencionar. Sal de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande, 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 grande. Abraham, un hombre ya adulto, maduro, su esposa no podía tener hijos y bueno, de una manera milagrosa Dios le da. Pero ¿qué le prometió? Una nación grande, una nación en la que el pueblo, o sea, de Abraham tenemos que nace un pueblo. Tenemos a Abraham, su hijo Isaac, y luego Jacob. ¿Jacob cuántos hijos tuvo? 12. De los dos, a Jacob se le cambió el nombre a Israel y las 12 tribus. Israel, de ahí viene el país Israel, de ahí vienen las 12 tribus y de ahí vienen los judíos. Entonces, él promete un pueblo y le dice a Abraham que ellos tomarán esa tierra y vivirán para siempre. ¿Ya sucedió? ¿Ya se cumplió esa promesa? ¿Cuándo se cumplirá? Pero es un pueblo, va a ser un pueblo que crea, no un pueblo rebelde, no un pueblo que dice dejarán sus abominaciones. Así dice la promesa del texto que acabamos de leer. Dejarán sus idolatrías, sus abominaciones, su incredulidad, y entonces regresarán de donde se encuentren, regresarán a esta tierra que es la tierra prometida. ¿Estamos? Sí. La tierra prometida. ¿Ya se cumplió esa promesa? La promesa con Moisés. ¿Cuál es ahí? El pacto. Dios de pactos. El pacto, hay pactos condicionales, pactos incondicionales. Se cree que el pacto con Abraham es incondicional. No importa lo que pase, no importa cómo te comportes, yo lo voy a hacer cumplir. Ustedes van a estar en esta tierra, yo se las voy a dar, ¿sí? No depende de ustedes, dice Dios. En el pacto abrámico depende de mí, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Han leído ese capítulo? ¿Dónde está? Donde le manda a traer un animal, lo descuartiza y hace que Abraham se duerma. ¿Qué simbolizaba eso? Que el que falle le va a pasar lo del animal en el pacto. Hay un pacto, el pacto es entre dos, pero Abraham lo hizo dormirse, cayó en un sueño profundo, ni cuenta se dio. ¿Qué significa? Un pacto incondicional. No depende del hombre, depende de Dios. Bueno, tenemos aquí el pacto con Moisés. ¿Cómo está el pacto con Moisés? Parece que ese sí es un pacto condicional, la ley. Tú cumples la ley, tú obedeces y yo te bendigo. No obedeces, te castigo. Pues ¿qué estamos viviendo con Ezequiel, no? Conocían la ley, conocían a través de Moisés que no deberían de ser idólatras.
y fueron idólatras, pues te castigo. Dijo Dios, cuando estén en la tierra prometida donde fluye leche y miel y tengan sus casas, ganados y productos del campo, etc. Y cuando tengan todo esto, no digan es por mi gran trabajo, mi gran inteligencia, es porque yo me lo merezco, ¿verdad? Tienen que decir que es gracias a Dios. Entonces tenemos un pacto mosaico. El pacto de Moisés se caracteriza por ser el aspecto de la ley de Moisés, etcétera, un pacto davídico, y conocemos esto como un pacto que Dios hizo con su pueblo. Dios manda y nosotros obedecemos. Si nosotros no hacemos las cosas como Dios las manda, hay consecuencias, ¿sí? Entonces aquí sí depende de nosotros. Y tenemos el pacto con David. ¿Cuál era la promesa a David? ¿Qué? Y de ahí vendría el Salvador y nunca faltaría rey de tu descendencia, ¿sí? Nunca faltaría rey. Y obviamente viene Jesucristo, que se convierte en el Rey de Reyes, el hijo de David. Se le conocía a David, ¿verdad? Hosana al hijo de David, y viene a establecer su reino, obviamente eterno. Y tenemos ahí un pacto que Dios hace con su pueblo. Pero en Ezequiel tenemos un nuevo pacto. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese nuevo? Así se le conoce. Yo diría que ya conocían eso. El capítulo que estamos leyendo, del capítulo 11 de Ezequiel, cuando habla, derramaré de mi espíritu, cuando habla, convertiré su corazón de carne, de piedra en un corazón de carne, estamos hablando en teología del nuevo pacto. El nuevo pacto que se da solamente a través de la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la última cena, el Señor Jesucristo dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, y luego esta es mi sangre. Este es el nuevo pacto que hago con ustedes, ¿sí? El nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Se le llama pacto de gracia, ¿no? ¿En qué consiste? Un pacto de Dios con nosotros. En que Él dio su vida por nosotros, y nosotros, al creer en Él realmente y tenerlo en nuestro corazón, nosotros estamos también actuando con Él en ese pacto. De Él nos dio su vida y nosotros le damos también nuestra vida. ¿Qué participación tenemos nosotros en el nuevo pacto, en el pacto de gracia? Recibir o rechazar. El pacto hacia todo el mundo, hacia los gentiles. Era pacto hacia... Sí, es un pacto a nivel global, a nivel planeta. Todo aquel que crea será salvo. Todo aquel que crea. Pero hablando en términos de hacer, para que podamos nosotros, en este nuevo pacto, es el pacto de la promesa de vida eterna. Derramaré mi espíritu, o pondré un espíritu nuevo en ustedes. ¿Cuál es? ¿De qué está hablando? ¿Cuándo se cumplió? ¿O cuándo comienza a cumplirse? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. En el día de Pentecostés comienza con el derramamiento del Espíritu a todo aquel que cree, y después de ahí a todo aquel que cree, como dice Martita, todo aquel que cree recibe el Espíritu Santo como capacitación, como garantía de que ahora sí podemos cumplir lo que antes no podíamos. En toda nuestra historia de la Biblia, la historia de nuestra vida, Dios nos orilla a decir: ¿tú puedes cumplir la ley de Dios? La ley de Moisés, ¿a dónde nos orilló? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para darnos cuenta de qué? Por eso hay un dicho, ¿verdad? Mexicanote. La ley es para quebrantarla. ¿Por qué la ley es para quebrantarla? Porque la ley sirve para que nos demos cuenta que no se puede cumplir. Para eso sirve, para eso nos la dio. Para eso vino Moisés con los 10 mandamientos, para mostrar al ser humano que es incompetente, incapaz, imposible obedecer y ser agradables delante de Dios.
Y esa es nuestra experiencia de vida. ¿Quién puede agradar a Dios? ¿Tú, Beto? ¿Puedes agradar a Dios? ¿Quién puede agradar a Dios? Y decir, o sea, sí, solito. No. En nuestra experiencia es esa, que nos va orillando Dios a decirnos, ¿ya te diste cuenta que no puedes? ¿Ya te diste cuenta que tú no puedes cumplir los mandamientos, agradar a Dios con las mejores intenciones, aunque te portes bien, aunque sirvas, prediques? Tú no puedes solito agradar a Dios, necesitas ayuda. Este es el nuevo pacto. Y el Señor nos orilla a donde ya no tengamos oportunidad y nos dice, ¿me permites ayudarte? ¿Cómo me vas a ayudar? Tú me vas a ayudar, vas a otorgarme amor, voluntad, paz. Dame un poquito de tu paz. Y Dios, pum, ahí te va un poco de mi paz. Dame de tu amor, porque yo no amo como debería de amar. Pum, ahí te va un poquito de mi amor. ¿Así? Es que no tengo fe. Ahí te va un poquito de fe. ¿Sí, así es? ¿Cómo es? ¿Ya te diste cuenta de que no puedes? ¿Me permites ayudarte? ¿Me permites darte algo? ¿Cuál es el regalo de Dios? A su Hijo, a una persona, a Jesucristo muriendo por nosotros en una cruz. Y luego cuando Jesús se va, obviamente es un ser humano que muere y resucita, no puede estar aquí todo el tiempo con nosotros, pero Él envía a otro igual a Él, al Paracleto de Juan capítulo 17. La oración que hace, les enviaré a un consolador, otro igual a mí, para que esté con ustedes, al Espíritu Santo, que es el mismo. Así es de que si aceptamos la ayuda de Dios, entonces ponemos nuestra confianza en Él. Ya una vez que estamos derrotados, una vez que estamos totalmente convencidos de que no podemos, Él dice, ¿me permites ayudarte? ¿Crees en mí? ¿Quieres que yo entre en tu vida? Y entonces Él nos capacita para poder obedecer. Pero ¿quién es el que obedece entonces? Usted pone su voluntad, se rinde, se entrega, y es Jesús a través de usted. Es Jesús. ¿A quién ve? En un cristiano, cuando Dios ve a un cristiano, ¿a quién ve? Al cristiano pecador que no puede, que continuamente está teniendo malos pensamientos o malas conductas, malas palabras. ¿A quién ve? A Jesús, a través de su Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo nos llena, nos da una convicción de que somos hijos de Dios, de que hemos nacido de nuevo, de que eso que se había perdido en Adán y Eva, ahora en Jesús se rescata. Otra vez la comunión con Dios. Y ese es el nuevo pacto. Eso es lo que le está diciendo Dios a Ezequiel. Le está prometiendo que va a venir el Espíritu Santo y que el corazón que ahora vemos en ellos, recuerde, ¿quién es el pueblo de Israel? Nosotros. Ese corazón duro de piedra, ese corazón incrédulo, ese corazón que tiende al pecado continuamente, se va a convertir en, ¿qué significa? Corazón de carne. Sensible, pero sensible ¿de qué? ¿Llorando? ¿Sí? ¿Sí? ¿Un corazón sensible? A escuchar la voz de Dios y poder obedecer. Y poder obedecer. Eso es libertad. ¿Qué es esclavitud? ¿Qué es esclavitud? Por eso vivíamos en la esclavitud del pecado. En la esclavitud del pecado, oye, te invito a un alcohólico, ¿verdad? Te invito a una cerveza, pero como es un esclavo, sin Dios, ¿qué va a hacer? No, es que voy a tener problemas en mi casa, es que me la voy a seguir, no, pero es que yo sé que eso está mal, me voy a embriagar, una no es ninguna, ¿no? Y luego, y al final, ¿qué hace un esclavo? El amo es el vicio. Yo soy el esclavo. ¿Quién manda? El amo. El amo manda y yo obedezco. ¿Qué es libertad? Cuando el Espíritu Santo viene, dice, eres libre. La verdad te va a hacer libre. La verdad es Jesucristo. Ya está en ti. Eres libre.
Pero es que soy alcohólico. En Cristo eres libre. Te invito a una cerveza. No, gracias. Soy pleno. He encontrado la plenitud, el propósito para mi vida y se llama Jesús. Yo no puedo resistir, pero Él sí puede. Y aquí es donde entran los aspectos espirituales de oración, de meditación en su palabra, lo que estamos haciendo ahora, una reflexión en su palabra. Cristianos que no estén meditando en su palabra son cristianos débiles que caen ante las tentaciones de Satanás, del pecado continuamente. El enojo, la grosería, los celos, la impaciencia, todo eso, si estás viviéndolo en tu casa, los vicios y demás cosas, si los estás viviendo es porque no meditas en la palabra, que es el alimento espiritual, no tienes tiempo de comunión en oración con Dios y estás debilucho espiritualmente. En el nuevo pacto, Dios dice: permíteme ayudarte. Permíteme ayudarte. En ese momento el Espíritu Santo viene, me capacita, pero yo tengo que trabajar. No en las obras para salvación. Ya soy salvo, ya tengo a Dios, tengo vida eterna, pero necesito trabajar en las disciplinas espirituales. Necesito crecer en la fe, necesito madurar. Lo que Dios ve no es tu color de piel, no es tu estatus social, no es tu manera de hablar en el sentido de acento costeño o norteño, sino lo que Dios ve es una actitud en el corazón, de decir: Señor, aquí estoy, me compraste con tu sangre, me salvaste, me di cuenta de que yo no podía, lo intenté a mi manera, fracasé, lloré, perdí dinero, perdí familia, perdí trabajo, perdí años de mi vida, perdí la salud, pero ahora me doy cuenta que si lo hago a tu manera, entonces ahí sí hay garantías de vida. Ese es el nuevo pacto. ¿Más o menos? ¿Ahí lo tenemos? Entonces, corazón, pondré un espíritu nuevo, Espíritu Santo, y transformaré su corazón de piedra por un corazón de carne. Les está diciendo a los que apenas va a castigar, a los que les va a matar a la familia, a los que los va a sacar de su país y se van a ir a un país extranjero. A ellos les está diciendo. Así es de que si ves las barbas de tu vecino remojar, pon las tuyas a cortar. Esa es la idea. ¿Vale? Ok, un nuevo corazón es una vida obediente delante de Dios. Un nuevo corazón. ¿Quién tiene un nuevo corazón? ¿Sí? ¿Quién tiene un nuevo corazón? Obediencia. Obediencia. Nada de que amén y andas haciendo lo que te plazca, ¿no? No. Un nuevo corazón, una vida en Cristo, por eso es cristiano. Cristiano significa que le pertenece a Cristo. ¿Vale? ¿Usted es cristiano? ¿Le pertenece a Cristo? Pues entonces obedezca. Dice el Señor Jesús: el que me ama, me obedece. El que me ama, me obedece. ¿Quién ama a Dios? Todo mundo ama a Dios. ¿Quién le obedece? El que me ama, me obedece. Y un corazón de carne, y un corazón nuevo, y un corazón, un corazón en una vida, un nuevo corazón, es una vida de obediencia a los mandamientos de Jesús. ¿Cómo vamos a conocer los mandamientos si no los leemos, si no meditamos? Entonces, qué bueno que usted está en un miércoles de estudio bíblico, qué bueno que está en un grupo familiar, porque ahí se va a platicar más de todo esto. Qué bueno que los domingos viene y escucha una prédica y canta alabanzas. Qué bueno que está teniendo esos tiempos personales y familiares de lectura o meditación en su palabra. Porque ¿a poco no ha sido tentado? Sí. ¿A poco el enemigo no anda como león rugiente buscando a aquel debilucho de Unifam Coacalco devorar? ¿No? O de Unifam Real del Bosque.
El enemigo anda como león rugiente buscando a qué debiluchos devorar. ¿Quiénes son esos debiluchos que va a devorar? Los que no oran, los que no meditan en su palabra, los que no son obedientes. Los que no son obedientes. Meditemos en su palabra, pero guardémoslas en el corazón y obedezcamos sus mandamientos. Conozcamos sus mandamientos. Este es el nuevo pacto de lo que nos habla. Luego ya termina. Entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas que estaban junto a ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Luego la gloria del Señor ascendió del medio de la ciudad, se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego el Espíritu me elevó y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios. ¿A dónde? A Babilonia, que son los caldeos, a los que estaban en la cautividad. Entonces la visión que había visto se fue de mí, y comuniqué a los cautivos todas las cosas del Señor que Él me había mostrado. La gloria del Señor se fue de Jerusalén, de la ciudad, pero se fue con los cautivos. Con los cautivos, ¿sale? Entonces, ahí terminamos. ¿Qué piensan? Comentarios finales. ¿Cómo ven los pactos de Dios? Y en medio del juicio, porque después del 13, bueno, vamos a ver el capítulo 12, no lo vamos a brincar. El capítulo 13 va a hablar, muy interesante, el próximo miércoles, los falsos profetas. ¿Cómo identifica usted a un falso profeta? ¿No? Que hay muchísimos falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas. ¿Cómo los identificamos? Entonces, eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Comentarios de el nuevo pacto. El corazón de carne, o corazones de piedra, o espíritu derramado. ¿Qué piensa? ¿Usted tiene esa experiencia con Dios? ¿El Espíritu Santo ha sido derramado en su vida? Tiene que haber evidencia. No puede decir que sí sin evidencia. ¿Sí? Si no hay evidencia de que el Espíritu Santo esté en usted, es probable que no esté en usted. Tristemente. ¿Quiere que el Espíritu Santo de Dios esté en usted o quiere seguir llevando su vida como hasta ahora? Es una decisión personal. ¿Sí? Cada quien lo puede llevar. Si no tiene el Espíritu Santo, hoy se lo puede llevar, ese regalo de él. Muy bien, ¿comentarios? ¿Alguien? ¿Nadie? Pues, Javier. yo solamente creo que sí es una importancia, ¿no? La lectura, la meditación, la oración, el tiempo con Dios, porque pues obviamente hemos aprendido, ¿no? Que nos tenemos que saturar, llenar del Espíritu Santo, ¿no? De la palabra de Dios. Y solamente así es como salimos a nuestro día a día, a la lucha diaria, donde nos vamos a enfrentar con una persona que nos maldice, con una persona que se pone mal con nosotros, y podemos guardar. Sí. Hay áreas donde tenemos alguna debilidad, todos los seres humanos. Es mi área flaca. Bueno, algunos tenemos área flaca. Es mi área débil. En la parte de donde hablas acerca del nuevo pacto, en donde es la obra de Dios en nosotros, pero que nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que poner a la práctica la fe. Y con todas estas prácticas espirituales como la oración y la meditación de la palabra, creo que también en un momento dado la enseñanza o las doctrinas que a veces se adoptan, el dejarle todo a Dios, ¿no? Si Él es Dios, Él lo va a hacer en mí, aunque yo no esfuerce, ¿no? Y en un sentido es un pacto en donde lo que dice aquí, yo seré su Dios y Él será mi pueblo, y en un acto de la voluntad. Creo que ahí es donde está el sometimiento, sí. Y donde vemos precisamente la evidencia o el testimonio de Dios en nuestras vidas, ¿no? La manifestación de Dios en nuestras vidas al hacernos ver propiamente, bueno, lo particular, el amor a Dios, el perdón, diferentes áreas. Diferentes áreas. No es un asunto mío que yo he cambiado, sino que esa victoria, eso ha sido por obra de Dios, el Espíritu Santo en mí. Y decir, yo creo que lo voy a lograr. ¿Cuántas veces estamos
como tal vez sometidos, tristes, esclavizados, Sí. todavía en pensar que nosotros no podemos, y eso es lo correcto, ¿no? Pensar que no podemos Sí. es el poder del Espíritu Santo. Claro. Y yo creo que es bueno salir de Sí, muchos nos sentimos fracasados porque tenemos ciertas prácticas, vicios y demás que no podemos dejar, pero hay que seguir insistiendo en pedir perdón cada vez. El Espíritu Santo nos va a mostrar las áreas que necesitamos ajustar. Y eso es la santidad, la perfecta santidad, que es que has nacido de nuevo. Un bebé cuando nace de nuevo, un bebé cuando nace, ¿es un bebé perfecto o imperfecto? Perfecto. Igual nosotros hemos nacido de nuevo en una perfección cristiana. ¿Qué es esta perfección y santidad de vida? Que nosotros debemos de cultivar día con día, que en el momento que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos muestra un área donde hay que ajustarla, donde hay que corregir, donde hay que apretar el tornillo, la tuerca, entonces hay que corregir, hay que ajustar y hay que cambiar. En ese sentido, pastor, es que hay que dejar nuestra voluntad en manos de Dios, porque Él es el que va a hacer la obra, pero Claro. cuando me resisto, pues Él no va a poder. Cuando hago mi entrar. santa voluntad, Sí, no va a termino poder. llorando. Claro, pero aparte de eso, creo que hoy debemos de cuidar nuestra salvación. Él ya nos la regaló, ya la tenemos, o sea, Sí. ya está ahí, ¿no? Pero Sí. hay que cuidarla, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna más? ¿Alguien más? ¿Ya? Bueno, vamos. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a orar. Se pasó 4 minutos. Vamos a orar y vamos a... Si alguien no tiene esa seguridad de que el Espíritu Santo esté en su corazón en este momento, haga esa oración y pídale a Dios ayuda, pídale a Dios perdón, pídale a Dios que le muestre un corazón arrepentido. Padre Celestial, te doy gracias en esta noche porque nos permites, en medio del estudio del juicio a tu pueblo, podemos ver esta luz de esperanza en la cual hay un pacto, una promesa del derramamiento de tu Espíritu y de una transformación de una vida desagradable a una vida que te honra. Yo te ruego, Padre, en esta hora que tú nos bendigas, que nos ayudes a permanecer firmes en ti, a nuevamente, Señor, poder hacer esta oración de pedir que vengas a nuestra vida. Ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Santo, lléname de ti, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad y me arrepiento totalmente de mis pecados. Te pido ayuda, Señor, dame esta vida nueva, dame esa paz que tú prometes, dame de esa vida eterna que tú solamente, Señor, puedes dar. Se llama Jesús. Hoy recibo a Jesucristo como el Señor de mi vida, reitero mi fe en Él y te pido que me ayudes a ser obediente y a caminar bajo tu voluntad. Muéstrame el camino todos los días y no permitas que me desvíen del camino correcto. Bendice, Padre Celestial, mi vida, bendice la vida de cada persona que hoy está aquí y que ninguno de nosotros salga de este lugar sin la convicción de que somos tus hijos, de que el Espíritu Santo nos ha tomado en esta hora y que ahora somos nuevas criaturas. Vidas nuevas están saliendo de este lugar, vidas transformadas, que teníamos un corazón de piedra, pero que ahora tú transformas a un corazón de carne, no porque seamos buenos, no porque seamos muy piadosos, sino a través de la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor y tu presencia. También te ruego que bendigas la ofrenda, el diezmo que ha de recolectarse en esta noche. Bendice a mis hermanos que trabajan, bendice, Señor, su salud y que seamos todos buenos mayordomos y administradores de todo lo que tú nos das. Que te honremos a través del recurso económico y material. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.